Descubrí que mi marido me había engañado con su amante, y lo peor, decidí exponerlo todo. Estas palabras pueden parecer simples, pero para mí, en ese momento, fueron como un golpe en el estómago. Cada una de ellas estaba impregnada de rabia, dolor y una especie de venganza silenciosa que ni yo misma sabía que era capaz de sentir. Lo que descubrí ese día cambió mi vida. Y también la vida de él. ¿Cómo iba a saber lo que estaba a punto de suceder? ¿Cómo podría imaginar que ese simple día, cuando decidí regresar antes de un viaje, se convertiría en el punto de quiebre de mi existencia? La casa estaba extrañamente silenciosa cuando entré. Normalmente, podía escuchar el sonido del perro moviéndose, el ruido del televisor o incluso la música que él solía poner para relajarse después del trabajo. Pero ese día, nada, lo único que escuché fueron risas apagadas provenientes del piso superior. Me detuve inmediatamente, en la entrada, como si intentara entender qué estaba pasando. La luz de la sala estaba apagada, pero esa bolsa roja en la entrada me dio un escalofrío en la espalda. Sabía, de alguna forma, que algo estaba mal. Al principio pensé que era una simple coincidencia. Tal vez él tenía algún amigo en casa, o tal vez había invitado a alguien a cenar. Pero, a medida que las risas aumentaban y comenzaba a entender el escenario en el que me encontraba, mi corazón empezó a latir más rápido y la angustia comenzó a apoderarse de mí. No eran risas de amistad, no eran risas de un amigo de visita, eran risas cómplices, risas de algo que no tenía ni idea. Hasta que la percepción golpeó mi mente, mi intuición no fallaba. Él estaba con otra mujer, dentro de nuestra casa, en nuestro espacio, donde tantas memorias habían sido creadas. No sabía qué hacer. En ese momento, mi cuerpo se tensó. Me quedé allí parada, casi sin respirar, tratando de procesar el dolor que comenzaba a invadirme. Ese fue el primer golpe, el descubrimiento de que él me había engañado. Pero había algo más profundo en ese instante, algo que me decía que el peor dolor no era la traición en sí, sino la humillación silenciosa. No solo estaba siendo engañada, sino que estaba siendo ridiculizada dentro de mi propio hogar. Y en ese momento ya no podía seguir siendo la mujer que sufría en silencio. No más di un paso atrás, escuchando esas risas una vez más. Algo dentro de mí comenzó a hervir. Quería subir las escaleras, golpear la puerta y hacerlo enfrentarme. Pero, en lugar de eso, mi mente comenzó a funcionar de manera diferente. Ya no sería la mujer que hacía escándalos. No quería verlo suplicar. No sería la mujer que quedaría llorando, esperando una disculpa que nunca llegaría. Yo quería algo más, algo que él nunca imaginaría. Parece extraño, pero en ese momento algo dentro de mí se encendió. No era ira ciega, sino una determinación controlada. Sabía que no necesitaba hacer un escándalo. Me había subestimado durante mucho tiempo, y ese sería su mayor error, no darse cuenta de que me veía como una esposa simple, alguien que se quedaría allí aceptando las migas que él me daba. Sabía que se sentiría cómodo engañándome con otra mujer, pero no sabía que el verdadero precio de la traición vendría de algo mucho más sutil, mi venganza silenciosa. Antes de subir, miré alrededor de la casa, observando los detalles. Los muebles que elegimos juntos, la decoración en la que pasaba horas planeando. Todo eso había sido parte de un sueño que se estaba derrumbando justo frente a mis ojos. No solo me dolía la infidelidad de él, sino la desvalorización de lo que construimos juntos. Esa también era mi casa, el espacio donde di tanto de mí misma, donde me sentía segura, donde creía que nuestra vida apenas comenzaba. Cerré los ojos por un segundo, respiré hondo y tomé una decisión. No lo confrontaría de inmediato. No sería impulsiva. Sabía lo que estaba en juego. Tomaría el control de la situación de manera calculada. Lo que haría sería mucho más devastador. No necesitaría gritar, llorar ni implorar explicaciones. Haría que él pagara, sin decir una sola palabra. Aprendería de la manera más dura posible que la mujer con la que se casó no era débil, sino mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. Cuando la idea de venganza finalmente se apoderó de mí, sentí una calma sobrenatural. Sabía exactamente lo que debía hacer. No sabía cuánto cambiaría mi vida, pero en ese momento, una fuerza silenciosa, más poderosa que cualquier explosión emocional, me invadió. La venganza no vendría con escándalos, ni con humillaciones públicas. Sería silenciosa, inteligente y calculada. Y cuando él se diera cuenta de lo que había sucedido, ya sería demasiado tarde. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Pero volviendo a mi historia. Ese día no sabía. Pero lo que estaba a punto de hacer lo cambiaría todo. Estaba a punto de dar el primer paso en el viaje de mi vida que él jamás esperaría. Y este sería el primer capítulo del fin de nuestra historia. Yo soy Isabella, y lo que estoy a punto de contarles te mostrará cómo una mujer puede transformar el dolor en fuerza.
de una manera que jamás imaginaste. Y, lo más importante, cómo logré reconstruir mi vida de una forma que él nunca podría prever. Pero esto, mis amigos, es solo el comienzo, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. A medida que las horas pasaban, me di cuenta de que todo lo que había conocido hasta entonces estaba tomando una nueva forma. No solo estaba comenzando a reconstruir mi vida, sino que cada paso que daba me acercaba más a una versión de mí misma que había estado esperando. Una versión que no temía ni a la mentira ni a la traición. Mi mente estaba más clara que nunca y mi destino se trazaba con precisión. El futuro me pertenecía. Después de ese momento de descubrimiento y decisión, me vi en un torbellino de emociones, pero había algo en mí que ya estaba bajo control. No era la rabia lo que me guiaba, sino una calma fría. Un deseo profundo de justicia. No se trataba solo de que él me hubiera engañado. Era sobre mí misma, sobre mi dignidad, sobre la mujer que él ya no veía. Era hora de hacer que él pagara por todo, pero para eso necesitaba ser mucho más inteligente de lo que él pensaba. Los días siguientes, la casa parecía vacía, como un gran eco de una vida que ya no existía. Miraba nuestro hogar y solo veía un escenario sin vida. Gonzalo continuaba, comportándose como si nada hubiera pasado. Intentaba ser cordial, tal vez esperando que yo actuara como si todo estuviera bien. Estaba tan ciego por su propia culpa y arrogancia que ni siquiera se percató del cambio que estaba ocurriendo en mí. No sabía que yo ya estaba empezando a planear, a organizar todo con una precisión que él jamás imaginaría. Sabía que debía ser cuidadosa. Nunca descubriría lo que estaba sucediendo hasta que fuera demasiado tarde. Debía mantener las apariencias. Nada de gritos ni lágrimas, solo acciones y decisiones que lo llevarían a un único destino, la derrota. Empecé a observar más de cerca los detalles de nuestra vida cotidiana, pequeños hábitos, gestos que antes no notaba. Como él me trataba con frialdad pero sin ser grosero. Cómo se mantenía distante, evitando mirarme a los ojos, tal vez por vergüenza, tal vez por pura conveniencia. Continuaba saliendo para ir al trabajo, como siempre, pero su comportamiento comenzaba a cambiar. Dejaba el móvil con más frecuencia sobre la mesa, pero siempre boca abajo. O en lugares donde no podía verlo. Era tan obvio, pero estaba decidida a no hacer ningún movimiento precipitado. Sabía que, en el fondo, él creía que yo era la misma mujer de antes. La mujer que cuidaba la casa, la rutina. Que no cuestionaba nada. Pensaba que podía engañarme y vivir la vida que quisiera mientras yo seguía en mi burbuja, pero estaba equivocado. Yo ya no era la mujer que él conocía. Fue un jueves por la tarde, después de un almuerzo rápido y sin emoción, cuando surgió una idea. Lo primero que necesitaba hacer era revisar las finanzas. Esto era crucial. No sabía exactamente cómo estaba gastando el dinero, pero sabía que debía tener el control total sobre todo. Decidí empezar a hacer lo que él siempre me dejó a mí, revisar los extractos bancarios. Cuando él salió para trabajar la mañana siguiente, no perdí tiempo. Tomé todos los documentos financieros. Los apilé y comencé a analizarlos. Vi que había hecho algunos pagos que nunca me explicó. Cenas caras, compras misteriosas, un hotel a nombre de alguien que no reconocía. Mi corazón se aceleró. Pero no fue por sorpresa. Era la confirmación de lo que ya sospechaba. Pero allí estaba mi clave para el primer paso de mi plan. Debía usar las finanzas en su contra. Fui al banco a la mañana siguiente. Sabía que tenía que ser cuidadosa, ya que Gonzalo siempre había sido muy detallista con las finanzas. Disimulé mi visita, fingiendo que solo iba a hacer una consulta sencilla. Pedí hablar con un gerente de cuentas, y después de unas palabras conseguí lo que quería, información sobre el préstamo de nuestra casa. Que estaba mi nombre. Sabía que jamás imaginaría que tomaría esa decisión, pero fue allí donde comencé a entender lo que debía hacer. El banco tenía toda la información que necesitaba. Me informaron sobre el valor actual de la casa y sobre el proceso de venta. El gerente me explicó que podría vender la casa rápidamente, considerando que el mercado estaba caliente en ese momento, pero debía ser extremadamente discreta. Cualquier movimiento en falso, cualquier señal de que pensaba venderla, podría arruinarlo todo. Esto es fácil de organizar, señora, dijo el gerente con una sonrisa amable, mientras me entregaba un contrato inicial. La casa es suya. Y puede hacer lo que quiera con ella. Podemos comenzar el proceso inmediatamente. No quería apresurarme, pero la certeza de que estaba tomando el control me dio una sensación de alivio. Ya sabía que la casa sería vendida, pero para hacerlo sin levantar sospechas, tenía que seguir algunos pasos, esperar el momento adecuado y asegurarme de que él estuviera completamente distraído con la amante. Lo que él no sabía es que lo que estaba sucediendo tras puertas cerradas iba a destruir todo lo que él creía haber construido. En los días siguientes, continué planeando. Cada movimiento mío estaba calculado.
Volví al banco para confirmar todos los detalles, ya con la certeza de que no formaría más parte de esa casa. En una cita con el gerente, finalicé la documentación necesaria. Todo estaba listo. Pero necesitaba ser paciente. El tiempo estaba de mi parte. Cada movimiento debía ser preciso. Cuando finalmente firmé los papeles de la venta, sentí una sensación de poder que jamás imaginé antes. No era solo la venta de la casa. Era la venta de todo lo que él pensaba que controlaba. Gonzalo estaba, poco a poco, perdiendo todo lo que pensaba que era seguro. Y lo peor. No tenía idea de que estaba a punto de quedarse sin nada en un instante. Todo iba según lo planeado. Sabía que él pensaba que yo estaba ciega, pero lo que no sabía era que estaba cavando su propia tumba con cada paso. La casa estaba casi vendida, y yo ahora estaba lista para dar el siguiente paso. Sabía que el golpe final estaba por llegar. Y él ni sospechaba. Pero aún había algo que necesitaba hacer. Algo que llevaría el plan a un nivel aún más profundo. Algo que él jamás imaginaría que fuera posible. El juego estaba en marcha, y cada paso que daba me acercaba más a mi objetivo. No solo se trataba de hacerle pagar por su traición, sino de reconstruir mi vida en algo mucho más grande y fuerte de lo que había sido antes. La venganza no era mi fin, sino solo el principio de una nueva vida. Y al mirar hacia adelante, sabía que lo que venía a continuación cambiaría todo de una vez por todas. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y vigilancia. Cada movimiento de Gonzalo estaba siendo analizado. Él no tenía idea de lo que estaba haciendo tras bambalinas. Cada vez que salía para trabajar, yo estaba un paso más cerca de mi objetivo. La venta de la casa estaba casi concluida, el dinero ya estaba en mi cuenta y el golpe final estaba a punto de suceder. Él seguía comportándose como si nada estuviera mal. Si había algún malestar, él trataba de enmascararlo con palabras dulces o gestos que, para él, parecían normales. Para mí, eran solo señales de una mujer ignorante que estaba a punto de ser tragada por su propia mentira. Pero yo no estaba ciega. Cada mirada de él, cada palabra vacía, me hacía pensar cuánto tiempo creía que podría seguir así. Él parecía tan seguro, tan cómodo en su mentira, que incluso me dio algunos elogios. Como si estuviéramos en uno de esos días felices en los que la vida parecía perfecta. Pero yo sabía que ya no me veía. Solo veía el reflejo de lo que pensaba que era, la esposa dedicada, que aceptaba su traición sin cuestionar. Esa fue la primera vez que noté su verdadera vulnerabilidad. Al principio, intentó parecer ajeno, pero a medida que los días pasaban, comenzaba a estar cada vez más inquieto. Podía percibir pequeños signos, la mirada más desconfiada. La forma en que se alejaba de mí cuando tomaba el celular. Cómo comenzaba a evitarme en casa. Era como si sintiera que algo estaba por suceder, pero no podía identificar qué. Comenzó a mirarme de manera diferente. Como si estuviera esperando alguna reacción de mi parte. Siempre que intentaba hablar, había algo en sus ojos, una incomodidad sutil que no podía esconder. Pero no podía imaginar que el mayor peligro no venía de mí. Lo que él no sabía es que yo estaba jugando un juego silencioso donde cada movimiento mío estaba siendo calculado y él, sin saberlo, ya estaba perdiendo. Fue ese viernes cuando me llamó para hablar. Había algo en el aire, una tensión, que podía sentir como si él estuviera tratando de descubrir algo, pero sin el valor de preguntar directamente. Nos sentamos en la sala de estar y él, como siempre, intentando parecer despreocupado. Comenzó a hablar sobre un nuevo proyecto. Sabía que mentía. Sabía que lo que realmente quería decir era algo más. Ha sido diferente, Isabella, dijo, con una expresión de alguien que trataba de encontrar una justificación para lo que sabía que era obvio. Me di cuenta de que estás más distante. Como si algo hubiera cambiado entre nosotros. ¿Está todo bien? Esa pregunta, hecha con una dulzura artificial, me dio una sensación de frialdad. ¿Cómo se atrevía a preguntar eso? Como si realmente le importara lo que yo sentía, después de todo lo que había hecho. Lo observé por un momento, sin prisas para responder. Cada palabra mía. A partir de ese momento, sería una elección calculada. ¿Está todo bien, Gonzalo?, respondí con la voz lo más tranquila posible. Solo estoy tratando de entender algunas cosas. Algunos cambios, diría yo. Él parecía aliviado. Tal vez esperando que finalmente hubiera superado la situación, pero dentro de mí una ira controlada comenzó a crecer. Estaba tan convencido de que todo estaba bien que no tenía idea de lo que estaba por venir. Lo observé nuevamente y esta vez noté algo aún más curioso. Él estaba, de hecho, preocupado. Esa incomodidad que no podía esconder. Estaba comenzando a darse cuenta de que algo no estaba bien. Gonzalo comenzó a cuestionarme más y su voz se volvió cada vez más suave. Como si estuviera tratando de descubrir la verdad sin realmente querer enfrentar la realidad. Siento que estás diferente. Ya no me buscas como antes. Ya no tienes el mismo interés. Y yo
Bueno, sabes cómo soy. Solo estoy preocupado por ti, por nosotros. Mantengo la mirada firme, casi desafiándolo a continuar. Hablaba con una delicadeza calculada, como si tratara de sacar algo de mí. Pero no podía entender. No sabía que el mayor juego que él estaba jugando era conmigo. Estaba tratando de controlar una situación donde él ya había perdido e intentó disculparse, sin decir una palabra directa, como si las cosas volvieran a la normalidad. Pero había algo más allí, algo en sus palabras que traicionaba lo que realmente quería expresar. Ya no estaba tan seguro como parecía, y empecé a ver la verdadera naturaleza de su vulnerabilidad, a medida que él seguía hablando, me di cuenta de que comenzaba a ver que, en algún lugar, había perdido el control. No sabía cuánto me estaba haciendo crecer dentro de esa burbuja de dolor y ira. Estaba tratando desesperadamente de que me abriera, de que hablara sobre lo que sentía, pero lo que él no sabía es que ya había tomado mi decisión. Y la decisión era silenciosa, pero implacable. Sé que estás preocupado, Gonzalo, dije, finalmente rompiendo el silencio, pero, para ser sincera, también he estado pensando en muchas cosas. Cambios que nunca imaginé que tendrían que ocurrir. Y, al parecer, esto no solo involucra a ti y a mí. Frunció el ceño, confundido, tal vez pensando que estaba hablando de algo trivial. Pero no sabía, aún, que el cambio estaba a punto de ocurrir. Y cuando finalmente lo entendiera, ya sería demasiado tarde. No tendría idea de cómo su vida estaba a punto de volverse del revés. En ese momento, se levantó, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Empezaba a darse cuenta, poco a poco, de que algo no estaba bien. Pero aún no sabía qué era. Comenzaba a dudar de su propia seguridad, pero todo lo que no sabía era que estaba a punto de perder el control de todo. Y eso no tendría vuelta atrás. El nerviosismo en sus ojos se hacía cada vez más evidente. Pero él aún no entendía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Sabía que había perdido algo, pero no podía identificar qué. Lo que él no sabía era que ya estaba demasiado tarde para intentar recuperar el control. El juego ya estaba en marcha. Y ahora sería yo quien lo obviara, con precisión, sin piedad. Esa tarde, cuando finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, todo ya estaba decidido. La casa estaba vacía, los muebles que quedaban estaban dispersos. Y la sensación de desolación llenaba el aire. Cuando Gonzalo entró por la puerta principal, ya no quedaba nada que él reconociera. El hogar que conocía, con los muebles y objetos que habíamos elegido con tanto cuidado, ya no estaba allí. Se acercó al salón. Y sus ojos comenzaron a recorrer la casa, intentando entender lo que estaba sucediendo. El silencio que antes llenaba la casa ahora era ensordecedor. Avanzó por la sala, pasando por donde solía estar el sofá. Los cojines habían desaparecido, las fotos en las paredes estaban siendo retiradas. Cada detalle dejaba claro que algo había cambiado drásticamente. Sintió el cambio, pero aún no quería creer lo que estaba viendo. Gonzalo comenzó a ponerse visiblemente nervioso, como si estuviera intentando creer que algo no estaba bien. Miró a su alrededor, pero todo lo que encontró fue vacío. Sus ojos pasaban rápidamente por la casa, buscando en cada rincón, como si, de alguna manera, la casa pudiera reconstruirse ante sus ojos. Caminó hacia el pasillo y llegó al dormitorio. Allí, el desespero comenzó a instalarse. Abrió las puertas del armario, sin encontrar nada más que el espacio vacío donde solían estar nuestras ropas. Fue hacia la cama, tocó la sábana, y luego miró al suelo como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. No quería creerlo, pero había algo en sus ojos que entregaba la verdad. Lo sabía. La casa estaba vacía y él estaba solo. Corrió hacia la cocina, su cuerpo temblando de ansiedad, con pasos más rápidos y pesados, como si estuviera intentando huir de algo, o tal vez convenciéndose de que, en algún momento, todo eso tendría sentido. Cuando vio la carta sobre la mesa, dudó por un segundo, tal vez esperando que fuera algún error, alguna mentira que pudiera ignorar, pero no lo era. Tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer: vendí la casa. Ahora tendrás que buscar otro lugar donde vivir. El impacto de esas palabras fue como un golpe en su estómago. Leyó la carta una vez, luego dos, como si no quisiera creerlo, como si estuviera buscando algún sentido en las palabras que, de alguna manera, no podía entender. Sus ojos se abrieron y me miró. Su expresión ahora una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Hiciste esto, Isabella? Su voz salió casi en un susurro, como si estuviera intentando absorber la magnitud de lo que estaba sucediendo. No solo estaba en shock por la pérdida de la casa, sino por la forma en que todo le estaba siendo arrebatado de manera silenciosa e implacable. Solo lo observé, sin prisa por dar explicaciones. Sabía que quería entender, quería que hablara, que justificara mi venganza. Esperaba algo, una explicación, una disculpa. Pero lo que no sabía era que él ya lo había perdido todo.
y lo peor de todo era que no podía entender la magnitud de eso. No sabía cómo una mujer que él consideraba débil, tal vez hasta sumisa, podía transformarse en algo tan imbatible. Se levantó bruscamente con las manos aún temblando, intentando tomar su celular. Tal vez esperaba que, al llamar a alguien, pudiera revertir la situación, quizás al amante. Trataba de todo, intentando aferrarse a algo que tuviera sentido, pero las piezas no encajaban. Me llamó varias veces, pero no contesté. Intentó de nuevo, con más urgencia, pero las llamadas no fueron atendidas. Comenzaba a darse cuenta de que la mujer que conocía, la mujer que había engañado, ya no estaba allí, y eso lo estaba destruyendo. Dejó de buscar por la casa, dejó de hacer preguntas, y se quedó allí en silencio, con los ojos fijos en la carta. No entiendo, Isabella. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer esto conmigo? Su voz se quebraba y ahora estaba visiblemente angustiado. La rabia que trataba de ocultar se mezclaba con la desesperación. Estaba sin tierra bajo sus pies, me miró como si esperara una reacción mía. Tal vez alguna justificación, alguna disculpa. Pero la verdad es que, en ese momento, empezaba a comprender que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Él había perdido el control y yo solo observaba cómo todo se desmoronaba. No era solo la casa lo que le estaba siendo arrebatado. Era todo lo que pensaba que era cierto, todo lo que pensaba que aún controlaba. El matrimonio, la confianza, la vida que pensaba que aún compartía conmigo. Todo eso se estaba yendo. Te amaba. Isabella, dijo, ahora con la voz quebrada, como si hubiera perdido el último hilo de control. No quería hacerte daño. Yo no quería hacer esto contigo. Esas palabras me cortaron más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. No quería escuchar eso. No quería las disculpas vacías de un hombre que me engañó mientras yo estaba aquí construyendo nuestra vida juntos. No necesitaba una justificación. Lo que quería era verlo perderse de la misma forma en que yo me perdí al descubrir su mentira. Lo observé. Y por primera vez no sentí ira. Sentí algo mucho más profundo, lástima. Lástima por él, por no entender que, al engañarme, había destruido a la mujer que estaba dispuesta a todo por él. Pero ahora, él estaba viendo la consecuencia de sus decisiones. No sabía, pero ya había sido derrotado. Ya no era el hombre que amaba. Solo era un hombre que había perdido todo, sin entender el motivo. Respiré profundamente, rompiendo finalmente el silencio. Me engañaste, Gonzalo. Y esto no se trata de venganza. Se trata de recuperar lo que es mío. Se trata de nunca más dejar que me trates como lo hiciste. Ya no soy la mujer que conociste. Ahora, tendrás que enfrentar las consecuencias de tus elecciones. No pudo decir nada. Ya no había nada más que decir. Estaba solo, con la vida desmoronándose a su alrededor. Sin nadie más a su lado. El vacío en la casa reflejaba el vacío que él sentía ahora. Y todo lo que había construido, todas sus mentiras, se estaban cayendo a pedazos. Me di la vuelta, sabiendo que el final había llegado para él. Él no lo entendería completamente hasta más tarde. Pero yo ya había dado el primer paso hacia mi propia libertad. Miré la casa una última vez antes de irme, sintiendo una extraña paz dentro de mí. No era venganza lo que sentía, sino alivio. Alivio por saber que ahora tenía el control. Que la mujer que él pensaba que era ya no existía. En su lugar, había alguien más fuerte, más decidida, que no necesitaba pedir perdón ni esperar nada de nadie. El futuro estaba frente a mí y él ya no formaba parte de él. La vida, como aprendí de la manera más difícil, tiene una forma cruel de enseñarnos lecciones. A veces, el dolor es el único camino hacia el cambio, y la traición fue, para mí, el punto de partida de un viaje que nunca imaginé emprender. Cuando todo sucedió, me encontré perdida, desamparada, tratando de entender que había salido mal. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo pude darlo todo por alguien que no veía mi valor? Pero lo que nadie me dijo es que, a veces, las cosas tienen que desmoronarse para que podamos reconstruirlas, para que podamos levantarnos más fuertes, más enteras y más conscientes de quién somos. Aquella tarde en que Gonzalo finalmente entró en la casa y vio la carta, y todo lo que él creía seguro siendo llevado. Fue también el día en que finalmente me vi libre. No fue la casa lo que vendí, fue la mentira lo que vendí. Vendí la idea de que yo era alguien que se quedaría allí esperando, que aceptaba la traición. Vendí a la mujer que él pensaba que era, pero esa mujer ya no existía. Lo que él no sabía es que estaba construyendo algo mucho más importante, mi libertad. Ya no soy la mujer que le engañó, ya no soy la esposa silenciosa que se quedaba esperando que él regresara para darme la atención que merecía. Soy una mujer que aprendió a ponerse en primer lugar. Finalmente entendí que mi felicidad, mi paz, mi vida ya no dependían de él, ni de nadie más. Ya no estaba esperando. Estaba viviendo y estaba viviendo para mí. Podría hablar del vacío que sentía cuando me engañaba,
de las noches que pasé sola, preguntándome qué había de malo conmigo, pero la verdad es que esas preguntas desaparecieron con el tiempo, porque, al liberarme, me di cuenta de que lo que buscaba no eran respuestas externas, sino la fuerza para aceptarme y entender que la única persona que puede validarme soy yo misma. Esa sensación de libertad que me invadió cuando firmé los papeles de la venta de la casa fue indescriptible. No era solo la casa física, era el peso de una vida que me fue impuesta, de una rutina que acepté durante años. Cuando vi la casa vacía, cuando vi a Gonzalo intentando entender lo que estaba pasando, una ola de paz me invadió. No fue ira, ni venganza ciega. Fue el sentimiento de que, finalmente, yo estaba al control. Finalmente, tenía la llave de mi vida en mis manos. Cada paso que di hacia mi propia libertad fue como quitar un peso de mis espaldas. Él quería ver a una mujer frágil, una mujer que suplicaría por su atención, por sus disculpas vacías. Pero lo que encontró fue a una mujer que, después de ser destruida, decidió reconstruirse sola, sin esperar que nadie la ayudara a levantarse. Ya no era la mujer que él quería que fuera. Me convertí en alguien más fuerte, más consciente, más decidida. Ahora tengo un futuro por delante. Un futuro en el que puedo elegir a dónde ir, qué hacer y con quién relacionarme. Ya no tengo miedo de ser dejada atrás, porque ahora sé que nunca más me sometería a una situación donde mi felicidad estuviera en las manos de otra persona. Y ahí es donde está la verdadera venganza. No se trataba de destruir su vida, sino de recuperar la mía. No necesité escándalos ni confrontaciones. Solo necesité verme como una mujer capaz, una mujer que tenía el poder de cambiar su propia historia. Cuando entiendes esto, cuando te das cuenta de que la verdadera fuerza viene desde adentro, nadie más puede derribarte. No importa cuántos golpes recibas. Siempre puedes levantarte. Y yo me levanté. Ahora, soy la mujer que tomó el control de su vida y, mirando hacia el futuro, veo un horizonte abierto, lleno de posibilidades. Ya no me defino por los errores de mi pasado, ni por lo que Gonzalo hizo conmigo. Me defino por lo que elegí ser, después de todo esto, una mujer libre. Cuando miro hacia el futuro, veo una vida en la que estoy al mando. Veo viajes que quiero hacer, lugares que quiero conocer, personas que quiero conocer. Y lo más importante, veo la posibilidad de reinventarme cada día, sin miedo. El miedo que tenía, el miedo de perder el control, desapareció. Hoy soy dueña de mi destino y la vida. Bueno, la vida ahora es mía para vivir. Ya no soy quien era antes. Soy alguien nueva. Más fuerte, más consciente de lo que realmente importa. Y lo más importante, sé quién soy y lo que soy capaz de hacer. Mientras Gonzalo sigue con su vida, sin entender completamente lo que sucedió. Yo sigo adelante. Ya no estoy atada al pasado ni al dolor. Estoy creando un futuro donde soy la protagonista y nadie más puede arrebatarme eso ahora. Te pregunto, ¿y tú qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de reconstruir tu vida, más fuerte y más decidida? Me encantaría saber tu opinión. Deja un comentario abajo contándome lo que piensas. ¿Cómo reaccionarías en una situación como la mía? Y si te has sentido inspirado por esta historia, si también crees que el cambio comienza de adentro hacia afuera, no olvides darme tu like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesita escuchar este mensaje de fuerza y superación porque, al final, lo que realmente importa es nuestro viaje. ¿Y tú, estás listo para el tuyo? Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima historia. Lo que aprendí en este viaje es que el verdadero poder no reside en lo que otros nos quitan, sino en lo que somos capaces de construir por nuestra cuenta. Y al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que cada paso que di me acercó a la persona que siempre estuve destinada a ser. Y ahora, con el futuro por delante, sé que nada ni nadie podrá detenerme.